Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. La Unión Europea retrocede ante Rusia, da marcha atrás en las sanciones del SWIFT por miedo al corte de suministro de gas, y Sergei Lavrov señaló que las confiscaciones de los activos rusos, por parte de los países occidentales, constituye un robo directo, y la única opción ante estos hechos sería la Tercera Guerra Mundial. Pareciera que fuera mentira, pero la Unión Europea ha dado un paso hacia atrás en las medidas de sanción a Rusia. Con el método SWIFT, al final la medida queda en muy poca cosa, además de que hace unas horas Lavrov, entrevistado en la cadena Al Jazeera, elevara el tono hablando incluso de la Tercera Guerra Mundial, después de lo que escuchara Rusia de la boca de Joe Biden la noche del pasado martes. Pareciera mentira, pero la Unión Europea ha dejado la sanción tan solo en un 25% de las entidades rusas. Solo 7 entidades finalmente van a tener la sanción del sistema SWIFT. Esas sanciones, por ejemplo, excluyen a Sberbank o a Gazprom, principalmente con un motivo, y es que son entidades a través de las cuales se paga el 40% del gas europeo que viene de Rusia. Y la medida de quitar el SWIFT pondría en peligro, de acuerdo a fuentes cercanas al Parlamento Europeo, pondría en peligro el suministro de energía de gran parte de Europa, que en consecuencia no se podía tomar en cuenta esa medida. Señalaron que tal vez deberían haber dado un paso atrás antes. Lo que realmente está claro es que la medida afecta ya a tan solo 7 entidades bancarias, reduce a muy poco la eficacia de una sanción que parecía mucho más potente, que ha quedado prácticamente al final en casi nada, precisamente por intereses de Europa, algo que desde Rusia se está analizando como la debilidad de Europa, que mucho la amenaza pero poco en la acción va a conseguir con las sanciones. En ese contexto también hace unas horas, Sergei Lavrov, entrevistado en la cadena Al Jazeera, señaló que Zelensky llegó al poder bajo el lema de la paz y la necesidad de salvar vidas humanas, de no dejar morir a los ucranianos ni a los rusos. Terminó siendo tan rusófobo como el gobierno de Petro Poroshenko. El ministro de Asuntos Exteriores ruso recordó que Zelensky había calificado a los habitantes de Donbass de individuos, mientras que el primer ministro del país bajo el anterior presidente, Arseniy Yatsenyuk, los llamaba no humanos. La incautación por parte de Occidente de activos del Banco Central de Rusia y de empresas privadas es un robo, dijo Sergei Lavrov en una entrevista con el canal de televisión Al Jazeera. Los estadounidenses están corriendo por todo el mundo a través de sus embajadores, obligando a los países de África, América Latina y Asia a hacer algo contra Rusia, dijo Sergei Lavrov a Al Jazeera. Esto es bajo para una gran potencia, que es Estados Unidos. Es bajo e indigno. Pero estamos acostumbrados, manifestó. Ha sucedido más de una vez en nuestra historia cuando los socios han actuado desde posiciones poco escrupulosas, utilizando métodos sin escrúpulos. Lo superaremos. Estoy 100% seguro de ello, añadió el ministro. Escuchemos sus declaraciones. Los contactos entre personas han sido prohibición directa de la iniciativa de los países occidentales, que siempre han abogado porque no haya barreras en la comunicación por parte de las sociedades civiles. Escupen en todos sus principios que implantaron en el ámbito internacional, incluyendo, por cierto, cuando se incautaron los bienes y el Banco Central de Rusia y nuestras empresas privadas. Es fácil robar, es decir, se abandonan todas esas reglas que después de más de medio siglo, más de 70 años, fueron introducidas en la vida internacional. Estas reglas ahora simplemente se desechan y regresan a los tiempos del capitalismo salvaje. También Lavrov manifestó que ante las sanciones e incautaciones de sus acciones por parte de Occidente, no quedaría otra opción que la guerra nuclear, y señaló que este extremo es de conocimiento de Biden. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, aseguró este miércoles que el presidente estadounidense Joe Biden sabe que la única alternativa a las sanciones contra Rusia es una tercera guerra mundial y que sería una guerra nuclear devastadora. En declaraciones a la televisión catarí Al Jazeera, Biden tiene experiencia y sabe que no hay alternativa a las sanciones, sino la guerra mundial, afirmó Lavrov, que agregó que la tercera guerra mundial sería una guerra nuclear devastadora, indicó el canal árabe en su cuenta de Twitter.
El ministro ruso dijo también que su país estaba listo para afrontar las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea por su invasión a Ucrania, pero que no esperaba que apuntaran a atletas, intelectuales, artistas y periodistas. No obstante, pese a las medidas adoptadas en su contra, Rusia tiene muchos amigos y no puede ser aislada, advirtió, según Al Jazeera. Lavrov reiteró la disposición de su país para celebrar una segunda ronda de negociaciones con el gobierno ucraniano y acusó a este de dilatar estas conversaciones por órdenes estadounidenses. Sobre los motivos que han llevado al actual conflicto con Ucrania, Lavrov indicó que los países occidentales se negaron a atender las demandas de Rusia sobre la formulación de una nueva arquitectura para la seguridad europea. La operación militar rusa, dijo, tiene como objetivo desarmar Ucrania y evitar que adquiera un arma nuclear, según Al Jazeera. No podemos permitir la presencia de armas ofensivas en Ucrania que amenacen nuestra seguridad, añadió el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, de acuerdo con el canal qatarí. Mientras Joe Biden pronunciaba su discurso del Estado de la Unión, sufrió de nuevo un desliz al confundir a los ucranianos con los iraníes. El presidente norteamericano alertó a Putin de que, aunque rodee Kiev con tanques, nunca tendrá el apoyo de los ciudadanos textual iraníes. Putin may circle Kyiv with tanks, but he'll never gain the hearts and souls of the Iranian people. He'll never extinguish their love of freedom, and he will never weaken the resolve of the free world. Y mentiras. El texto ignora los motivos que explican la escalada de tensiones y el estallido de las hostilidades. Aquellos que quieren defender la Carta de las Naciones Unidas hoy debiesen de haber mostrado ese mismo entusiasmo por defender la Carta de cara a la ocupación israelí de territorios árabes y la agresión cometida por las fuerzas turcas contra nuestro territorio. ¿Y qué pasa con las violaciones de los Estados Unidos de la integridad territorial de nuestra tierra, de los territorios sirios? El rechazo de Siria de la política hegemónica de Occidente y la injerencia en los asuntos internos de los estados, que prolonga las crisis, que promulga y propaga la anarquía, que opta por los dobles raseros y la selectividad, que impone sanciones unilaterales. Todo esto hace que nosotros tengamos que rechazar este proyecto de resolución y votar en contra. Gracias, presidente. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.